Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Benaitez y hoy vamos a hablar del valor en riesgo. Bueno, habíamos visto cómo calcular el retorno y el riesgo de un portafolio y habíamos calculado el portafolio con varianza mínima y el portafolio con ratio Sharpe máximo. He copiado aquí los datos. Bueno, el valor en riesgo lo que intenta responder es con una probabilidad de alfa, cuánto voy a perder como máximo. Perdón, con una probabilidad de 1 menos alfa. Entonces vamos a poner aquí un alfa que sea el 0,5%, el 5%, que es bastante habitual usar este número, el 5 o el 1. Entonces, a lo que intentaríamos responder es a cuál es la pérdida máxima con una probabilidad del 95%. Bueno, vamos a poner valores de z y dibujar una distribución normal de media 0 y de desviación 1. Vamos a empezar en el menos 4 hasta el 4. Rastro. Vale. Y si nosotros queremos calcular la función de distribución, utilizamos la función distribución normal estándar en función de nuestro valor z y el acumulado falso, porque vamos a hacer la función de densidad. Dibujamos, voy a llevarme este z de aquí para que me lo represente bien y representamos esto insertando un gráfico de línea, y esta sería la distribución normal de media 0 y distribución 1. Nosotros lo que queremos es saber qué valor de z tendríamos que usar para que quede a la izquierda una probabilidad del 5%. Esto lo calculamos, tendríamos que hacer la integral de la distribución normal. Con Excel tenemos distribución normal estándar inversa y la probabilidad que vamos a usar es nuestro alfa y nos dice que es menos 1,64. Es decir, en este punto, en el menos 1,6448, vamos a tener, nos va a dejar a la izquierda un 5% de probabilidad. Vale, y si nosotros lo quisiéramos hacer para nuestros portafolios, pues tendríamos que tipificar. Utilizando esto. Z es igual a x menos x barra partido de sigma. Bueno, vamos a representar nuestras dos distribuciones, el portafolio de varianza mínima y el portafolio de máximo ratio Sharpe. Entonces lo que vamos a hacer es darle valores a lo que sería z, pero en nuestras distribuciones, o sea, las x. Y lo que voy a hacer es multiplicar el z sub i por la desviación. Entonces, multiplicamos z sub i por la desviación. Voy a coger la más grande para que entre los datos y vamos a fijar la desviación. Corremos esta fórmula y estos serían nuestros valores de x. Vale, si nosotros ahora queremos calcular cuál es la probabilidad de que se dé un valor menor de, para nuestra cartera, menor del 16%, pues tendríamos que hacer
calcular la distribución normal para una media y una desviación estándar, que son estas dos. Entonces nuestro valor x sería este de aquí, nuestra media sería el rendimiento esperado, que lo fijamos, y la distribución estándar sería la desviación, que la fijamos, y el acumulado lo dejamos en falso para hacer la función de densidad. Haríamos lo mismo para el portafolio de máximo ratio Sharp. El x seguiría siendo este de aquí, la media esta fijada y la desviación esta fijada, y el acumulado en falso para hacer la función de densidad. Arrastramos y estos serían nuestros datos. Los representamos este ya lo podemos apartar. Y ahora tenemos dibujadas las distribuciones, suponiendo que nuestro portafolio va a seguir que los datos de los rendimientos de nuestro portafolio van a seguir una distribución normal. Vale, entonces lo que tendríamos que calcular sería nuestro valor x, que hace que z sea igual a menos 1,6448. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues despejando. Si despejamos aquí x, nos va a quedar que x es igual a nuestro z, que es menos 1,64, por la desviación estándar más el rendimiento medio esperado. Entonces, el x en estos casos sería z fijado multiplicado por la desviación estándar más el rendimiento medio esperado. En este caso sería menos 4,11 y en este caso sería menos 4,58. Vamos a copiar formato. Vale. ¿Qué ocurre? Que los datos de las distribuciones suelen ser leptocúrticos, es decir, no van a seguir una distribución normal, sino que van a estar más concentrados en el medio, pero las colas van a ser más grandes. ¿De acuerdo? Entonces, no estaríamos calculando nuestra probabilidad correctamente, porque sabemos que la probabilidad de que se dé una cola es más grande. Vamos a intentar compensar esto, y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo que vamos a suponer es que la esperanza es igual a 0. Entonces, para el portafolio de mínima varianza, con media igual a 0, y el portafolio de máximo ratio Sharp con media igual a 0. Vamos a copiar estos formatos. Entonces ahora sería igual, pero el rendimiento esperado pondríamos 0, y aquí el rendimiento esperado pondríamos 0. La desviación seguiría siendo la misma en los dos casos. Vale. Vamos a dibujar estas dos distribuciones
Y para dibujar estas dos distribuciones, pues haríamos lo mismo que hemos hecho arriba. Distribución normal en función de, este sería nuestro valor X. Voy a fijar la columna para poder desplazar la fórmula. Nuestra media sería esta. Fijamos la fila para que se desplace. Y nuestra desviación estándar sería esta, con la fila fijada también. Y el acumulado en falso, para hacer la función de densidad. Arrastramos esto. Voy a borrar este gráfico y ahora vamos a representar todos de golpe. Vale, entonces aquí tendríamos nuestros portafolios. Si os fijáis, los dos que tienen media igual a 0 son iguales, solo que están desplazados un poco hacia la izquierda. De esta forma vamos en cierta parte a compensar que la distribución sea leptocúrtica. Entonces ahora, si queremos calcular el valor de x que hace que alfa sea igual a menos 1,6448, va a ser igual al valor de z, que es este, fijado, multiplicado por la desviación, más la media, que en este caso es 0. Y ahora tendríamos nuestros valores. Vale. Entonces, el valor en riesgo para nuestro portafolio va a ser el siguiente. El valor de nuestro portafolio por nuestro z alfa por sigma del portafolio, por la desviación, por la raíz de t. Vale, voy a cargar este gráfico que ya no nos hace falta. Entonces, si nosotros tenemos un portafolio con un valor de 10.000 euros o dólares, da igual, 10.000 unidades monetarias, nuestro valor en riesgo, value at risk, va a ser igual al valor del portafolio fijado multiplicado por nuestro z, que es este, multiplicado por sigma, que en este caso es esta, y por la raíz de t, que vamos a suponer que es 1. Si arrastramos, va a ser igual en este que en este. ¿De acuerdo? Si nosotros quisiéramos usar estrictamente que el rendimiento esperado es este, es decir, coger las distribuciones desplazadas hacia la derecha, en vez de sustituir aquí z alfa por sigma del portafolio, tendríamos que sustituir esta expresión z alfa por sigma del portafolio por nuestro valor de x, y así sí que sería diferente. Sería el valor de nuestro portafolio fijado multiplicado por este valor de x, que ya representa z alfa por sigma del portafolio, multiplicado por la raíz de t, que sería diferente. Estos dos serían iguales porque aquí estamos asumiendo que la media es 0, pero estos dos cambiarían porque estamos desplazando la distribución hacia la derecha. Ahora bien, ¿por qué por raíz de t? Perdón, ¿por qué por raíz de t? Porque se supone que la desviación va a comportarse muy parecida a un camino aleatorio, y en los caminos aleatorios la varianza crece como sigma por raíz de t. Entonces,
Si nosotros queremos calcular el valor en riesgo y el rendimiento esperado, bueno, el valor en riesgo para este portafolio, para cada momento t, voy a poner aquí t igual a 1, 2, recordad que esto lo estamos haciendo con datos mensuales, por tanto este valor en riesgo es para datos mensuales. Es decir, esta sigma es sigma mensual con nuestros datos, porque estamos utilizando datos mensuales. Si quisiéramos transformar esta sigma en anual, lo que tendríamos que hacer, tendríamos que multiplicar nuestra sigma por raíz de 12. Bueno, entonces vamos a calcular para el portafolio de mínima varianza y el portafolio de máximo ratio Sharpe el valor en riesgo para cada uno de los periodos, es decir, para un mes, para dos, así hasta 12. Esto sería igual al valor de nuestro portafolio fijado multiplicado por nuestro z fijado multiplicado por la desviación, aquí fijando solo la fila para poder desplazar la fórmula, y multiplicado por la raíz del tiempo, que el tiempo lo vamos a representar desde 1 hasta 12. Y aquí vamos a fijar la columna para poder desplazar la fórmula. Corremos esta fórmula. E insertamos el gráfico. Y así sería nuestro valor en riesgo. ¿De acuerdo? Si seguimos la serie hacia adelante, pues tendría esta forma. Cada uno de estos puntos, ¿qué representaría? Pues la probabilidad representaría el punto para cada mes para el cual hay una probabilidad del 95% de que obtengamos un rendimiento superior. Es decir, nos daría la probabilidad de que con un 95% nuestro portafolio esté por encima de esta línea. ¿De acuerdo? O sea que, según esto, para el mes 30, por ejemplo, pues con el portafolio de máximo ratio Sharpe tendríamos un 5% de probabilidades de tener una pérdida pues de menos 3.647 euros sobre nuestros 10.000 de valor de portafolio inicial. Resumiendo, el valor en riesgo nos permite calcular el riesgo máximo que vamos a tener con un nivel de confianza de 1 menos alfa. Aquí hemos utilizado alfa como alfa el 5%, si usáramos 1 esto ya cambiaría. ¿De acuerdo? Sería mayor nuestro riesgo. ¿Por qué? Porque estaríamos cogiendo un valor de z que haga que solo deje un 1% de probabilidad aquí a la izquierda. Son los dos más utilizados, los dos alfas más utilizados, el 1 y el 5%. ¿Con cuántos datos podemos proyectar esto a futuro? Bueno, pues nosotros vamos a tener un número de observaciones n, un número de rendimientos, y lo que debemos hacer es no proyectar a futuro con más de raíz de n. Es decir, si nosotros tenemos una muestra de 100,
de 100 datos solo podemos proyectar a futuro pues raíz de 100, es decir, 10. Solo podríamos hacer proyectar a futuro 10 datos. Y este sería nuestro valor en riesgo estimado. Cuanto mayor sea la serie que estamos utilizando, pues más hacia adelante nos vamos a desplazar. Más hacia adelante vamos a poder estimar este valor en riesgo, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más. Esto lo hemos visto desde un punto de vista paramétrico, es decir, suponemos que la distribución de los rendimientos va a seguir una distribución normal, pero esto en la práctica va a ser difícil de que se dé. Entonces lo que hacemos es compensar, como normalmente vamos a tener un rendimiento del portafolio superior a 0, porque si no, no tiene sentido invertir en ese portafolio. Lo que vamos a hacer es suponer que el rendimiento esperado es 0 para compensar que la distribución es leptocúrtica, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más, un saludo y hasta la próxima.